Buenos días, que Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por poder ir a su palabra y en este día seguir aprendiendo de ella y de lo que Él nos quiere hablar a cada uno de nosotros de forma personal, pero también como iglesia de Cristo. Hemos estado en una serie todos estos meses difíciles, y queremos ir a una tercera parte de esta serie donde queremos hacernos la pregunta ¿y ahora qué? Respecto a esta nueva realidad que ya empezamos a vivir. Ya hemos tenido la oportunidad y estamos agradecidos de Dios, ¿cierto?, de poder habernos encontrado con familia, con hermanos, con amigos y de alguna manera estamos viviendo esta nueva normalidad que se ha llamado, también con un poco de nerviosismo, ¿cierto?, un poco de incertidumbre, y en esas circunstancias queremos ver también cómo Dios quiere obrar en nosotros y cómo quiere que vivamos este tiempo. Sin duda que esta circunstancia que nos ha tocado vivir está marcando y va a marcar toda nuestra generación, una situación fuerte a nivel mundial, y es donde justamente también tenemos que preguntarnos en medio de esto. Nosotros sabemos y tenemos la convicción de que Dios ha estado detrás de todo con nosotros, y también lo seguirá estando, y en ese estar de Dios con nosotros también queremos saber cómo nosotros tenemos que vivir, cómo tenemos que entender esta nueva realidad. Entonces, frente a esta crisis, sabemos que las cosas han ido cambiando, están cambiando y ya han cambiado muchas. Entonces, de alguna manera, cómo nuestra fe se articula también en este nuevo tiempo. Entonces, bueno, preguntarnos qué nos espera o qué espera Dios de nosotros al salir a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad, a este nuevo mundo. Y creo que en esta mañana podamos verlo a la luz de cómo los discípulos vivieron una crisis muy profunda, ¿cierto?, humanamente, cuando ellos se encontraron con la realidad de que Jesús, el Maestro a quien ellos seguían, había muerto. Todas sus experiencias, viendo sus milagros, viendo sus enseñanzas, todo eso que habían acumulado cada uno de ellos, y ese conocimiento y ese percibir en él algo diferente, algo muy distinto, toda la esperanza que se iban forjando alrededor de su figura, como de un momento a otro parecen acabarse, parecen esas esperanzas esfumarse, y los discípulos quedan solos y enfrentan una situación de crisis. Y queremos ver en ese sentido cómo a ellos les marcó. Sin duda que el hecho de enfrentar la muerte de Jesús fue algo muy fuerte para ellos, ¿ya? Y justamente porque nosotros, ya sabiendo después de su resurrección, sabemos que la resurrección de Jesucristo es un hito fundamental de nuestra fe y también la fe de los discípulos y de la fe cristiana. Y justamente Pablo afirmaba, ¿cierto?, que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, ¿cierto?, y nuestra fe tampoco. Habla él que es una fe ilusoria y que todavía incluso estaríamos en nuestros pecados. Por lo tanto, esa resurrección es fundamental. El mismo Pablo decía que si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida y nada más, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y creo que así se sentían los discípulos después de que Jesús muriera, totalmente desdichados, sin esperanza, totalmente afligidos. Y esa fue la situación de crisis que les tocó vivir, porque la muerte y resurrección de Cristo es fundamental para nuestra fe, ¿ya? Y la resurrección vino en ellos a marcar, a definir su identidad en Jesucristo, la identidad que ellos tenían como discípulos en Él. La situación de crisis se transformó en el impulso para vivir según la nueva identidad que ahora tenían ellos en Cristo. Porque la identidad en Cristo nos permite vivir cualquier crisis, pero no solo nos permite pasar por ella, sino también nos permite mirar el futuro. Por eso es importante en este tiempo y en esta circunstancia que estamos viviendo es reafirmar nuestra identidad en Cristo. Para llegar a esta convicción, los discípulos tuvieron entonces, como decíamos, que lidiar con esta crisis. Y la muerte de Jesús les marcó profundamente. Todas las esperanzas se habían derrumbado. Y por eso queremos ver 3 encuentros que tuvieron estos discípulos cuando se encontraban en esa condición de crisis y cómo se encuentran con el Jesús resucitado. El primero de ellos, los 2 discípulos que van camino a Emaús. El segundo, el encuentro de Tomás con Jesús resucitado. Y el tercero, con un grupo de discípulos que están pescando a la orilla del mar y Jesús se acerca delante de ellos. Queremos ver qué elementos podemos extraer de ahí que nos ayuden a entender y vivir según nuestra verdadera identidad, la identidad que tenemos en Cristo.
Quiero que veamos como primer encuentro el encuentro con los discípulos que iban camino a Emaús y que veamos la importancia de conocer quién es Jesús. En Lucas se nos relata esta historia de estos dos discípulos que van camino a Emaús. Encontramos que ellos van conversando y discutiendo sobre todo lo que había acontecido después de la muerte de Jesús y en especial ese día, que era un día muy importante, el tercer día después de la muerte de Jesús. Jesús mismo, dice la Escritura, que se acerca y comienza a caminar con ellos y les pregunta: ¿qué vienen discutiendo por el camino? Dice la palabra que ellos se detuvieron, cabizbajo, semblante triste, y le preguntan a Jesús: ¿eres el único que no se ha enterado de lo que ha pasado? Y Jesús les pregunta qué es lo que ha pasado. Y ellos le empiezan a comentar lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y que fue entregado, le cuentan, a ser condenado a muerte y crucificado. Y los discípulos le dicen ahí, y nosotros, dice, abrigábamos la esperanza de que era Él quien iba a redimir a Israel. Nos encontramos aquí frente a discípulos que están tristes, como dice ahí, semblante triste, cabizbajo, frente a la situación que están experimentando, esta crisis que les toca vivir cuando saben y cuando se enfrentan al hecho de la muerte de Jesús. Y justamente dice la Escritura que la esperanza que ellos abrigaban en torno a que iban a ser redimidos por medio de Jesús, se habían esfumado también, habían muerto, habían sido enterrados en esa tumba también, esa esperanza. Los discípulos no entendían el hecho de la muerte de Jesús, estaban confundidos, esperaban un triunfo, pero se encontraban con un fracaso. Los discípulos habían visto lo que Jesús hacía, pero no comprendían del todo quién era Jesús. Se maravillaban de lo que hacía, pero no lograban conectarlo con quién era Jesús. Y era justamente el saber quién era Jesús lo que definía el propósito y sentido de todo lo que Él hacía y de todos los hechos que estaban experimentando. Por eso ellos no lograban conectar la situación que vivían y no lograban ver el propósito. Por eso su esperanza simplemente habían desfallecido. Vieron su muerte y parecía que todo había acabado. Escuchaban ahora de parte de las mujeres, discípulas de Jesús también, que habían ido a la tumba, ese mismo día le habían contado y que Jesús no estaba, que su cuerpo no estaba dentro de la tumba. Pero aún así seguían sin esperanza. No lograban ver el glorioso hecho que estaba aconteciendo. Sus corazones no se derramaban frente a este acontecimiento, a pesar de que ya escuchaban este testimonio de las mujeres. La victoria de Jesús sobre la muerte, ese hecho tan fundamental, acababa de acontecer y ellos no se lograban enterar de aquello. Jesús, al caminar con ellos y escucharles este relato, les dice: qué torpes son ustedes. Así se refiere a ellos. Y dice: y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Y les pregunta seguidamente, les dice: ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Los discípulos guardaban la esperanza de que Jesús los iba a redimir, como decíamos. Esperaban la liberación, esperaban, y la victoria por medio del Mesías. Pero ahora se encontraban decepcionados, ¿cierto? No veían la victoria. Y menos comprendían el camino del sufrimiento como vía para lograr la victoria. No lo lograban entender. Nos preguntamos nosotros, ¿qué pasa cuando las cosas suceden no conforme a lo que esperamos? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué pasa cuando los hechos no son los que esperan o no son los queridos? O las circunstancias no se desarrollan según tus planes o según lo que tú crees. Lo más seguro es que cuando sucede eso, nos enfrentamos a una crisis de menor o mayor magnitud, pero a una crisis. La crisis que vivimos ahora es algo que no nos esperábamos, ¿cierto? Algo que para nada, la verdad, no esperábamos. Hace meses atrás nadie pensaba que podíamos estar confinados más de un mes, 2 meses, 3 meses. Parecía una locura, pero así la hemos vivido. Y así nos enfrentamos a las crisis cuando no son las cosas que esperamos. Eso le acontecía a los discípulos. ¿Qué hace Jesús? El versículo 27 dice: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, le explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Jesús identifica que esta crisis que ellos vivían y esta circunstancia de perder todas las esperanzas y no entender la realidad de la resurrección se debía en gran parte a que ellos no conocían exactamente quién era Jesús. No se habían enterado de lo que habían dicho los profetas. Por eso le dice: qué torpes son ustedes. ¿Qué hace Jesús?
dice que empieza a pasearse por las Escrituras. Desde Moisés pasa por los profetas y le explica cómo todo, cada uno de los acontecimientos, cada uno de los hechos que en las Escrituras que ellos tenían en ese momento del Antiguo Testamento, todas apuntaban a Jesucristo. Jesucristo era el centro. Le mostraba quién estaba detrás de los hechos. Era Jesús. ¿Quién era realmente Jesús? Es el mismo Jesús resucitado que les muestra que todas las crisis que estaban viviendo tenían un sentido. Estaban en el contexto de una historia mayor, donde Cristo era el centro. Él ya le había mostrado esto, cuando hacía referencias a profecías, usaba la misma escritura y las conectaba con Él. Pero ellos no lograban comprender. Su mente, sus ojos espirituales estaban cegados. No lograban entender y comprender en esta situación de crisis aquella realidad de quién era Jesús. Pero justamente lo que necesitaban era conocer que las Escrituras, todas, completamente, apuntaban y apuntan hacia Jesús. Sin entender esto, ellos jamás podrían comprender el significado de lo que acaba de acontecer. No lograrían ver la nueva realidad del Cristo resucitado. La historia cósmica estaba frente a su hecho fundamental, la resurrección. Y para entenderlo necesitaban conocer realmente quién era Jesús. Porque la historia no se trata ni de mí, ni se trata de ti, se trata solo de Jesucristo. Se trata solo de Él. Por eso las Escrituras apuntan hacia Él. Se trata de Él. Y nuestra historia sí, existe, pero está contenida en la de Él. Él nos ha invitado a la historia de Él, a la historia de lo que Él está haciendo en este mundo, de cómo Él está redimiendo toda su creación. Y nosotros sí somos parte, por su gracia y por amor, somos parte de esa historia. Los discípulos dirían, hemos dejado todo por Jesús y todo acabó en nada. Pero cuando escuchan a Jesús, la esperanza volvería a renacer, porque conectarían con la realidad divina, conectarían con la historia de lo que Dios estaba haciendo por medio de Jesucristo. En la medida que conocemos quién realmente es Jesús, quién es realmente Dios, podemos realmente colocar los hechos a la luz de quién es Él. Así nuestra confianza no está exactamente en los hechos, en lo que Él puede hacer. Y sí que sabemos que Él puede hacer muchas cosas, ¿cierto? Sino que nuestra confianza está justamente en quién es Él. Está en su bondad, en su fidelidad, en su soberanía. Él es bondadoso, Él es fiel, Él es misericordioso. Qué importante es conocer no solo lo que Dios hace y es capaz de hacer, sino quién realmente es. Esto afirmó la identidad de los discípulos. Todos los hechos tenían sentido y propósito, aunque no lo vieran aún, pero algo estaba ocurriendo en sus corazones. ¿Cuánto necesitamos nosotros afirmar nuestra identidad, hermanos, en Cristo, sabiendo quién es Él realmente y leyendo los acontecimientos a la luz de esta realidad? Los corazones de los discípulos ahora sí que se derraman ante Jesucristo. Dice que cuando ya Jesús no estaba con ellos y cuando ya se habían dado cuenta que era Jesús realmente resucitado, dice que se preguntaban entre ellos, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba la Escritura? Así era, el corazón de ellos ardía cuando sabían quién era realmente Jesucristo. Y nos preguntaba a nosotros, ¿arde tu corazón por Jesucristo? ¿Arde tu corazón por su causa? Después de esta crisis, ¿cuán real es Jesucristo en tu vida? ¿Comprendes que todo se trata de Él? ¿Comprendes que el mejor lugar para fundar tu identidad y tu valor es en Él? Nuevamente arde tu corazón. El corazón de ellos se llenó de devoción al saber quién era realmente Jesús. ¿Hay devoción en tu corazón para vivir como Dios desea que vivas? No hay nada mejor, hermano, en esta vida que caminar con Jesús, así como caminaron ellos, y abrir tus oídos y tu corazón y tus ojos a sus palabras, escucharle a Él, escuchar más de Él, saber quién es Él, porque después de todo, solo se trata de Él. Como segundo punto, queremos ver el encuentro de Jesús con Tomás y ver la importancia del creer sin condiciones. Tomás no había estado en la primera aparición a los discípulos. Debería haber estado, pero no fue así. No había experimentado la alegría y el gozo que justamente tuvieron los discípulos al ver al Jesús resucitado. A la luz de las palabras de Tomás, lo vemos inquieto, lo vemos intranquilo, sin paz, infeliz. El mundo, al parecer, se le vino encima tras la muerte de Jesús. Podríamos decir que era uno de esos desdichados que hablaba Pablo al no existir resurrección. Cuando van los discípulos
a contarle en este primer encuentro que habían tenido y le dicen, hemos visto al Señor, Tomás responde, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Esa es la actitud de Tomás. Tomás está dispuesto a creer solo bajo ciertas condiciones, y estas condiciones Él las coloca. No es suficiente con el testimonio de otros, no le es suficiente el oír lo que ha sucedido, la grandiosa noticia, sino que Él quiere ver, Él quiere tocar, Él quiere sentir. Solo ahí entonces creerá. A los días Jesús vuelve a aparecer, y Tomás ahora sí que está presente. Jesús se dirige con amor y le responde con detalles a lo que Tomás había expresado hace una semana atrás. Y fíjese cómo le va respondiendo Jesús con mucho cariño, se ve un amor hacia él. Le va respondiendo a cada una de sus dudas y a cada una de sus condiciones. Tomás había dicho, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y Jesús ¿qué le dice? Mira mis manos. Él le decía, necesito meter mi dedo en el lugar de los clavos, y Jesús le dice, pon aquí tu dedo. Le dice Tomás que tengo que colocar mi mano en el costado de Jesús, y viene Jesús y le dice, y acerca tu mano y métela en mi costado. Tomás dice, definitivamente, si no sucede eso, no creeré. Y Jesús ¿qué le dice? Y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús manifiesta así, frente a Tomás, su omnisciencia. Tomás responde, y con profundidad responde, Señor mío y Dios mío. Algo ha sucedido en Tomás, algo ha sucedido. Tomás llama a Jesús su Señor y su Dios. Tremenda y profunda y gloriosa declaración es la que tiene Tomás. De un momento a otro, también sus ojos son abiertos y logra ver la realidad de quién era realmente Jesús. El que poco antes estaba tratando de señorear sobre el Señor, poniéndoles condiciones que debía cumplir, Jesús se ha vuelto ahora sumiso delante de él. Tomás ya no quiere mandar. En Jesús reconoce a su soberano, reconoce incluso a su Dios. Jesús le responde, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Muchas veces nosotros lidiamos con la duda, con la incertidumbre, con las incertezas, ¿cierto? Y requerimos poder ver, tocar, sentir como forma de caminar firmes y seguros. Esta situación de crisis también nos ha llenado de incerteza y requerimos esos lugares donde podamos palpar, sentir que todo va bien. Pero bajo ese camino, lo único seguro que tendremos muchas veces es ansiedad, inquietud, falta de paz, tal como estaba y como se manifestaba Tomás frente a Jesús, frente a la noticia de su resurrección. Porque cuando nosotros colocamos, hermanos, las condiciones, a la vez estamos definiendo los términos sobre los cuales reposará nuestra confianza. Tomás le estaba definiendo los términos de su confianza a Jesús. La victoria sobre la muerte de Jesús solo sería creíble para él si él mismo podía ver y palpar las heridas de Jesús. Su fe estaba condicionada y a la vez quería condicionar a Jesús. No sabemos si Tomás tocó o no a Jesús, no nos dice el relato, pero ya la sola presencia de Jesús, diríamos, hablando frente a Tomás, parece que fue suficiente para que éste se diera cuenta realmente con quién estaba tratando. Señor mío y Dios mío, le dice. Qué importante y fundamental es saber, como decíamos en el primer punto, quién es Jesús, que Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios, como fundamento de nuestra fe y nuestra confianza. Parece que los discípulos habían perdido la confianza en su Señor, pero la resurrección de Jesús venía a ratificar quién era Jesús. Y quién es Jesús viene a definir la identidad de quienes han sido alcanzados por Él. Con esa claridad podrían vivir después de lo que había significado la crisis de la muerte del Maestro. Después de la crisis que estamos viviendo, puede ser que las cosas sigan siendo inciertas. Y al parecer lo seguirán siendo así. Y no veamos lo que quisiéramos ver. Y estará siempre la tentación a colocar a nuestra fe ciertas condiciones. Y por medio de esto señorear sobre nuestro Señor. Colocarnos nosotros en el trono de Jesús. Pero es ahí donde Jesús viene y nos dice, bienaventurados los que no ven y sin embargo creen. Qué excelente, hermano, y qué preciosa es aquella fe que descansa solo y solo en Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios. Como tercer punto, creo que veamos la importancia de reafirmar nuestro encuentro con Jesucristo a través de otro encuentro que tienen 7 discípulos a la orilla del mar de Tiberias, cuando ellos estaban pescando. Dice la Escritura en Juan 21 que estos hombres habían salido a pescar
parte todo por la iniciativa de Pedro, que van a pescar y le siguen otros discípulos. A pesar de que ya se habían encontrado con Jesús resucitado previamente, parecen estar preocupados de su antiguo oficio. Como sabemos, Pedro era un pescador y algunos de ellos también. Y vemos que no le ha ido nada de bien, la verdad. No han pescado nada en toda la noche, a pesar de que algunos hayan sido experimentados pescadores. Por la mañana, Jesús aparece en la orilla, pero ellos no le reconocen. Están a unos 100 metros de la orilla. Jesús les dice, con cariño también, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le responden que no. Vemos que Jesús se dirige con amor, pero a la vez le está evidenciando que su retorno a la actividad ha sido un fracaso. Están equivocados, en el fondo le está diciendo tirando las redes ahí. Y les dice, tiren las redes a su derecha y en el lugar correcto y encontrarán. De alguna manera le está diciendo, a pesar de que ellos aún no se dan cuenta de que Jesús le está diciendo que sin mí nada podéis hacer. Interesante es que ellos obedecen a Jesús, o en ese momento a aquel extraño que le está dando estas indicaciones. Y así fue, echan las redes y cogen una gran cantidad de peces sin poder sacar la red. El discípulo amado, Juan, le dice a Pedro, es el Señor. Inmediatamente Pedro, como lo conocemos, un hombre impulsivo de acción, se coloca su ropa y se lanza de la barca y empieza a caminar rápidamente hacia la orilla. Los demás discípulos le siguen, toman y llevan la barca hacia la orilla. Llegando a la orilla, se encuentran con una hermosa escena. Jesús le está esperando con alimento. En su memoria debe estar aquel momento, ese acontecimiento cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Jesús le está esperando ahora con alimento, justamente es un pan y un pez ahí a la orilla. También debe estar la memoria de ese llamamiento especial de Pedro y también algunos de esos discípulos, cuando también estaban pescando, cuando Jesús también se acerca y les dice dónde tienen que pescar y ellos como que no le creen a pesar de que le obedecen, pero ponen un poco en duda, ya que no habían pescado tampoco nada en toda la noche. Y en ese momento Pedro reconoció a Jesús, le dice, apártate de mí, Señor, yo soy un pecador. Todo eso ha estado en la memoria de ellos. Y aquí se están encontrando con este mismo Jesús. Por eso Juan se da cuenta, es el Señor. Y todas estas cosas deben venir a su mente. Y le pide Jesús, cuando llegan a la orilla, que traigan algunos de los pescados de la red. Pedro arrastra la red, dice, y las cuentan. Interesante que da el dato, 153 pescados. Y la red no se rompe. Ha habido un milagro en ese momento. Jesús les invita a desayunar. Ellos están cansados, seguramente agotados, hambrientos. Y son invitados por Jesús a disfrutar junto a Él. Seguramente también están con todo lo que han vivido, también de esta crisis. A pesar de que han visto a Jesús, parece que no logran aún enfocarse bien en esta nueva realidad y lo que significa la resurrección de Jesús. Después de la muerte de Jesús, ellos también habían perdido el propósito de sus vidas. El encuentro ahora con Jesús tiene un propósito. Jesús ha resucitado y está ahí para ellos. Él había prometido estar con ellos hasta el fin. Y justamente ahí está Jesús. El llamamiento al seguimiento de Jesucristo está intacto. El encuentro con Jesús viene a abrir los ojos de estos hombres, a hacerles ver que por sí mismos no podían hacer nada. Viene a fortalecer su fe en Él para seguir hacia adelante. Al parecer, la crisis los había desenfocado de la tarea y la misión a la cual habían sido llamados. Jesús viene aquí a reenfocarlos, a volverlos a colocar con su mirada en la misión a la cual Él la había llamado. Los vuelve a colocar en el camino del llamamiento. Después de esta crisis, nosotros necesitamos también reafirmar nuestro encuentro con Jesucristo, así como lo tuvieron ellos. Si ya antes de la crisis que hemos vivido sentías que no estabas siendo fiel al llamamiento de Jesús para tu vida, la crisis puede ser el camino para volver al compromiso del llamamiento de Jesús. El momento para dejar ser guiado por las palabras de Jesús y sentarte junto a Él, aceptar su invitación a comer con Él. O también puede ser que esta misma crisis sea la vía para darte cuenta de lo necesitado que estás de Jesús, de que no puedes volver a la normalidad de la misma manera, que necesitas reafirmar tu compromiso con Cristo y profundizar el seguimiento a su causa sin ninguna reserva. Profundizar lo que significa estar en Cristo y tener tu identidad fundada en Cristo. Fíjate que después estos discípulos que son invitados a desayunar, ninguno de ellos se atrevía a preguntarle a Jesús, ¿quién eres tú? Así dice la Escritura, nadie. Porque todos sabían y estaba siendo confirmado en sus corazones
que era el Señor. Así dice la Escritura, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, dice, tomó el pan y se lo dio a ellos. E hizo lo mismo con el pescado. Seguramente en una escena muy parecida a lo que fue la última cena o a lo que fue el encuentro ya después del hogar con los discípulos que iban camino de Emaús. Partió el pan y ellos le reconocieron. Aquí parte el pan, seguramente dio gracias también. Y ellos pudieron conectar con la verdadera realidad que hay en Jesús. Y ahí, cobijados con Él, comiendo junto a Él, haciendo comunidad junto a Él, pudieron reafirmar su fe, pudieron reafirmar su encuentro con Jesús, su compromiso y su llamamiento radical a seguirle y servirle por toda su vida. Así fueron marcados los discípulos, así fue marcado Tomás, así fue marcados los discípulos que caminaban en Emaús. ¿Cómo estamos siendo marcados nosotros por Jesús en medio de estas circunstancias? Es lo que tenemos que respondernos. ¿Cómo podemos afirmar nuestra identidad aún más en Él? ¿Cómo podemos conocerle más? ¿Cómo podemos creer sin condiciones? ¿Y cómo podemos tener realmente un encuentro con Jesús donde podamos profundizar en nuestra relación con Él? Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, en medio de esta crisis, estás con nosotros. Así como estuviste con tus discípulos, Señor, estás también con nosotros. Gracias, Señor, porque nos invitas en este día, Señor, a conocerte más. Porque nos invitas a creer sin condiciones y nos invitas a reencontrarnos contigo, Señor. Queremos acudir tras ese llamado, Señor, y entregar toda nuestra vida, Señor, sin reservas, sin ninguna condición, para ir en pos de ti. Guíanos, Señor, y ayúdanos para vivir en esta nueva realidad de acuerdo a tu perfecta y buena voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y queremos tener un tiempo para poder también reflexionar, poder conversar. Y qué importante esto, conversar en torno a la palabra, conversar en torno a quién es Jesús. Así que ahí en las salas virtuales, una pregunta: ¿con quién seguramente nos identificamos con todos estos discípulos? Pero ¿hay alguno a lo mejor que te ha llegado más? Bueno, coméntale a tu hermano con quién te identificas y cómo Jesús te está hablando por medio de estos encuentros que el Jesús resucitado tuvo con estos discípulos. Que Dios te bendiga.